Cristo vino a dividir, en otras palabras, no vino a unir. ¿Cuál es el instrumento que Dios utilizó y aún utiliza para dividir? Una espada. La espada representa su palabra. Toda espada es un instrumento que sirve para cortar. Y cuando corta, separa una cosa de la otra. Así que el propósito de Dios cuando Él vino aquí a la tierra fue para causar una división. Su pueblo del mundo, su iglesia del mundo. Y es eso lo que nos presenta la Biblia en este mensaje que Él da a esta iglesia en Pérgamo. Y se presenta a Cristo como aquel que tiene una espada aguda, afilada de dos filos, de doble filo. Entonces mi primer punto es hacer alusión a esa espada de separación que el Señor menciona. En el libro de Levítico, la Biblia nos menciona lo siguiente en el versículo 24 del capítulo 20. Pero a ustedes les digo, poseerán la tierra que perteneció a esas naciones, tierra donde abundan leche y la miel. Yo mismo se la daré a ustedes como herencia. Entonces Dios llama a Abraham, Dios forma un pueblo, y después que forma un pueblo, uno se pregunta, ¿cuál era el propósito de llamar, de crear, de establecer a un pueblo? ¿Por qué Dios seleccionó esta nación tan pequeña? Nosotros no comprenderíamos eso si nosotros no comprendemos los atributos que Dios tiene. Y uno de los atributos del Señor es que Él es un Dios celoso. Él no comparte su gloria con nadie. Por lo tanto, ese pueblo que Dios había seleccionado, escogido, debía de ser diferente. Era un pueblo que debía ser separado a fin de que el resto de las naciones pudieran ver que Dios estaba con esa nación. Su nombre iba a ser exaltado, su nombre iba a ser glorificado, su nombre iba a ser reconocido. Las naciones vecinas verían a Dios a través de este pueblo y lo que Dios iba a hacer por esta nación, el pueblo de Israel. Ellos conocerían de Dios y de aquel Dios creador de los cielos y de la tierra. Y entenderían que Dios es exaltado y que hay un Dios único, vivo y verdadero. Y Dios obró de tal manera que ese pueblo llegó a comprender eso. Cuando el pueblo entendió que tenía que ser una nación diferente, entonces el pueblo empezó a poner cada cosa en su lugar y a ordenar su casa. Si Dios te ha llamado a salvación, si Dios te ha llamado a ser cristiano, ¿sabes lo que espera Dios de ti? ¿Sabes lo que Dios espera de mí? Que tú y yo seamos diferentes a la gente del mundo. No iguales. No son los mismos apetitos, no son los mismos lugares que frecuentamos, no son las mismas cosas que hacemos. Dios espera que nosotros como su pueblo seamos diferentes. El mundo no ama al cristiano, pero debería pasar algo extraño si uno tiene buena amistad con el mundo, si todo está bien con el mundo, si hay esa empatía. Porque lo natural es que la gente mundana, la gente que no tiene a Dios y que no conoce a Dios, no quiera mucho saber de los cristianos. Eso es lo natural, lo normal. No lo digo yo, lo dijo Cristo. En el libro de Romanos, el capítulo 12, versículo 2, dice la Escritura, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Es como que Dios está diciendo, procura no encajar en Él. Ten cuidado por donde andas. A veces nos sentimos como tan cómodos con el sistema de este mundo, con lo que nos ofrece la televisión,
con lo que nos ofrece Hollywood, las películas, la música de este mundo. Dile a alguien del mundo, vamos a la iglesia el domingo. Dile, voy a buscarte este día para orar. Dios vino a separar al cristiano, a su pueblo, de este mundo. ¿Cuál es el testimonio? ¿Cuál es el testimonio de la separación? Bueno, para eso tenemos que remontarnos al Antiguo Testamento y ver en Números cuál era la ley de los nazareos. Y mira que este grupo de gente, cuando tomaba un voto, era una determinación que ellos tomaban para consagrar sus vidas a Dios. Nuestras vidas, déjame decirte, deben de ser constantemente consagradas al Señor. Cuando tú consagras tu vida al Señor, cuando Dios toma tu vida, Dios va a moldear tu manera de hablar y te va a quitar esa boca sucia, esas palabras sucias que salen de tu boca. Dios va a moldear tu carácter, tus prejuicios, tus celos, tus temores, tus envidias. Dios va a transformar eso. Porque el propósito de Dios es que Cristo sea formado en nosotros, para que otros vean a Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Así que Dios tomó un pueblo y lo separó con una finalidad: ser separado del mundo. Mira Números capítulo 6, del 1 al 8, y mira el voto de los nazareos. Dice allí: el Señor le ordenó a Moisés que les dijera a los israelitas: cuando un hombre o una mujer hagan un voto especial, un voto que lo consagre al Señor como nazareo, deberá abstenerse de vino y de otras bebidas fermentadas. No beberá vinagre de vino ni de otra bebida fermentada. Tampoco beberá jugo de uvas, ni comerá uvas ni pasas. Mientras dure su voto de nazareo, no comerá ningún producto de la vid, desde la semilla hasta la cáscara. Mientras dure el tiempo de su consagración al Señor, es decir, mientras dure su voto de nazareo, tampoco se cortará el cabello, sino que se lo dejará crecer y se mantendrá santo. Mientras dure el tiempo de su consagración al Señor, no podrá acercarse a ningún cadáver, ni siquiera en caso de que muera su padre, su madre, su hermano o su hermana. No deberá hacerse ritualmente impuro a causa de ellos, porque lleva sobre la cabeza el símbolo de su consagración al Señor. Mientras dure el tiempo de su consagración al Señor, se mantendrá santo. ¿Cuánto tiempo dura el tiempo de nuestra consagración? ¿Cuánto tiempo dura nuestra consagración? Hasta que Cristo venga. Esto de Números era solamente una sombra de lo que iba a ser la iglesia. Ellos hacían un voto al Señor, no se cortaban el cabello, no bebían vino, no comían uvas, no se acercaban a los muertos, porque estaban consagrados para el Señor. Es decir, que se guardaban. Eso es lo que Dios quiere con nosotros. Había un testimonio evidente, elocuente. No, él está haciendo voto de nazareo. ¿Sabes lo que la gente debería decir al día de hoy? No, él es cristiano, ella es cristiana. En tercer lugar, si Dios nos ha llamado a la separación, tú debes de saber que siempre van a haber obstáculos que se presentan para que nosotros seamos separados del mundo. Siempre lo van a ver. Siempre van a ver esto. En la vida cristiana, siempre habrá algo que impida la separación del mundo para que tú puedas consagrarte al Señor. Para algunos, ese ídolo o ese obstáculo puede ser el trabajo. ¿Cómo idolatran el trabajo? Para otros, ese obstáculo pueden ser sus propios hijos. Para otros, su familia. Para otros, el deporte. Para otros, el cine. Para otros, juegos. Para otros, los estudios. Pero siempre
habrá algo que obstaculice tu consagración al Señor o el separarte del mundo. Siempre habrá algo. Para estos creyentes en esta iglesia en Pérgamo habían dos obstáculos. El primero está en el versículo número 14. Oye lo que dice allí. Dice, no obstante tengo unas cuantas cosas en tu contra, que toleras ahí a los que se aferran a la doctrina de Balaán, el que enseñó a Balac a poner tropiezos a los israelitas, incitándolos a comer alimentos sacrificados a los ídolos y a cometer inmoralidades sexuales. Me imagino que tú debes haber leído lo que pasó en el Antiguo Testamento con respecto a Balaán y Balac. Pero Balaam fue un hombre muy astuto que aconsejó al rey Balac, porque este hombre se cuidó de no maldecir al pueblo de Dios. Pero cuando le dijo a Balac, le dio un consejo que el pueblo de Israel lo lamentó por años, de años. Y le dice este rey el consejo, la única manera como tú vas a hacer que la maldición de Dios caiga sobre el pueblo de Dios es que tú metas mujeres paganas, hermosas allí, para que ellos forniquen con estas mujeres. Y entonces vendrá la ira de Dios sobre ellos. ¿Sabe lo que hizo el rey? Obedeció este consejo y mandó mujeres paganas. Y los israelitas cayeron en inmoralidad sexual. Y ese fue un obstáculo para esta iglesia. La inmoralidad sexual era un obstáculo para esta iglesia en Pérgamo. Dice la Escritura en el libro de Primera de Tesalonicenses 4:3, la voluntad de Dios es que sean santificados, que se aparten de la inmoralidad sexual. Pero ellos tenían también otro obstáculo. El versículo 14 y 15 dice, no obstante tengo unas cuantas cosas en tu contra, que toleras ahí a los que se aferran a la doctrina de Balaán, el que enseñó a Balac a poner tropiezos a los israelitas, incitándolos a comer alimentos sacrificados a los ídolos y a cometer inmoralidades sexuales. Toleras asimismo a los que sostienen la doctrina de los nicolaitas. ¿Sabes lo que este pueblo tenía? El otro obstáculo era que había una idolatría espiritual. La doctrina de los nicolaitas era una doctrina cargada de corrupciones que incitaba al pueblo a no apegarse a las cosas de Dios. Y estos hombres, esta iglesia, no soltaban esa mala doctrina. Como dice el versículo 15, toleras a sí mismo a los que sostienen la doctrina de los nicolaitas. ¿Qué es la idolatría? En el diccionario de la Nueva Real Academia Española dice, amor y admiración excesivos que se sienten por una persona o por una cosa. Por eso Efesios 5:5 dice, porque pueden estar seguros de que nadie que sea avaro, es decir, idólatra, inmoral o impuro, tendrá herencia en el reino de Cristo y de Dios. Porque la avaricia, dice la Biblia, es como una idolatría. La avaricia nos ciega. La avaricia no te permite contribuir, no te permite dar, no te permite ofrendar. Siempre quieres tener. Y al fin y al cabo, cuando morimos, nada nos llevamos. Nada. En cuarto lugar, si el propósito de Dios es que nosotros seamos separados, vivamos separados del mundo y seamos diferentes, nos preguntamos entonces, ¿qué es lo que Dios requiere? ¿Cuál es el requerimiento de Dios para cumplir con el plan, con el propósito del Señor? Mira lo que dice el versículo número 16. La primera parte dice ahí, por lo tanto, arrepiéntete. Eso es todo lo que Dios desea. Si tú, mi hermano, si tú, mi hermana, vives de manera tal que aún estás ligado al mundo, la única solución para ello es que tú te arrepientas de esa manera de vivir.
Cuando tú le das más importancia a las cosas de este mundo que al mismo Dios. Cuando tú oyes más las cosas de este mundo que lo que Dios dice en su palabra. A veces como que estamos más interesados en la vida, lo que ocurre en este mundo, que lo que Dios ha declarado. Pienso que no debemos vivir ajenos ni extraños. Creo que es bueno oír las noticias, ver lo que está ocurriendo, pero a veces eso tiene como mayor peso que lo que Dios dice. En el libro de Primera de Corintios, el capítulo 6, dice, ¿no saben que los malvados no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los pervertidos sexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y eso eran algunos de ustedes, pero ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Mi hermano, si Dios te ha lavado en su preciosa sangre, si Dios reveló a Cristo a tu conciencia, a tu corazón, a tu alma, si tú has comprendido perfectamente el Evangelio, Dios te va a dar el poder, la gracia para sostenerte y que tú vivas apartado de este mundo. Así como Él te reveló a Cristo, Él te va a sostener, te va a fortalecer, te va a guiar para que tú vivas apartado de este mundo. Recuerda, estamos en el mundo, pero no pertenecemos a Él. Estamos en el mundo, pero no somos de Él. A veces hacemos planes cuando no sabemos realmente lo que será el día de mañana. Con esto no quiero decir que no hay que planificar. Yo pienso que hay que planificar y tener estrategias. Hay que tener metas claras, objetivos definidos. Pero hermano, recuerda esa frase, si Dios quiere. En este mundo, si Dios quiere. En el libro de Hebreos, el capítulo 12, dice la Escritura, busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. El propósito que Dios tenía al separar, al tener su espada, su palabra, era para separar lo que era de Él, lo que era santo, su pueblo de este mundo, con un propósito, para que tú y yo consagremos nuestras vidas al Señor. Para que otros vean a Cristo en nosotros. Para que el nombre de nuestro Dios sea exaltado, glorificado por tu testimonio y por el mío. Cristo no vino a traer unidad. Cristo vino a separar lo que es de Él versus lo que no es de Él. Finalmente, ¿cuál es la recompensa de esa separación? Dice el versículo número 17 de Apocalipsis capítulo 2. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga vencedor, le daré del maná escondido y le daré también una piedrecita blanca en la que está escrito un nombre nuevo que solo conoce el que lo recibe. Una triple bendición o una triple recompensa producto de esta separación. Número 1, Dios te promete darte un alimento espiritual. Dios lo presenta como el maná escondido. Dios promete alimentar tu alma, dar lo que tú necesitas, llenarte de Dios, satisfacer esa hambre y esa sed de Dios. No serás un ser vacío. En el pleno momento en que tú reconozcas esa mezcla que todavía hay con el mundo y te arrepientas, Dios te promete alimentarte y llenarte.
Y Dios lo expresa, le daré de ese maná espiritual, ese maná escondido. Dice en 1 de Pedro 2:2, deseen con ansias la leche pura de la palabra como niños recién nacidos, así por medio de ella crecerán en su salvación. Dios te dará esa leche, te dará luego ese alimento sólido para saciarte de esa hambre y de esa sed de Dios. La segunda recompensa es que si tú vives separado del mundo, dice la Escritura, que Él te dará una piedrecita blanca. Eso es un sinónimo de una celebración celestial. Una celebración en los cielos. ¿Tú no has visto el testimonio de Job, cómo Dios estaba contento de aquel hijo allá en la tierra? ¡Ah! Tú no conoces a mi siervo Job, él es íntegro. Y Satanás, ajá, él es íntegro por lo que tú le has dado. No, él es íntegro. Permite que yo toque lo que tiene, tócalo, pero no toque su vida. Y Satanás lo tocó a él, a su familia, y él siguió siendo íntegro. Y Dios al final lo bendijo el doble. Hay celebración cuando tú vives separado y consagrado al Señor. Dice la Escritura en Lucas 15:7. Les digo que así es también en el cielo. Habrá más alegría por un solo pecador que se arrepienta que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. Finalmente, habrá también otra recompensa para aquellos que viven separados. Dice que Dios te dará un nuevo nombre. Si tú eres salvo, ya tienes un nuevo nombre. Y eso es sinónimo de una garantía de salvación. Pero si tú no conoces a Cristo y Cristo no ha sido revelado a tu conciencia, y tú tal vez lo que conoces es de himnos, de cánticos, de religión, pero no sabes nada de Cristo, déjame decirte lo que Él te va a dar. Si tú vives separado para el Señor, Él te dará la salvación eterna de tu alma. La salvación eterna de tu alma. En Lucas 10:20, termino con este texto, dice la Biblia que el Señor le dice a los discípulos, después que ellos venían contentos de que los demonios se le habían sujetado y milagros habían ocurrido, ellos venían felices por eso y pensaban que eso era lo máximo. ¿Y saben lo que el Señor les dice? Sin embargo, no se alegren de que puedan someter a los espíritus, sino alégrense de que sus nombres están inscritos o escritos en los cielos. Mira, no hay mayor gozo que el saber que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida eterna. Tú podrías tener o haber obtenido muchos logros en este mundo, pero si no tienes a Cristo, no tienes nada. Y la única manera para vivir agradado a Dios y que tú puedas ser favorecido con lo que Dios ofrece, es que tú vivas separado de este mundo. No mezclado con Él. No coqueteando con el mundo. Que tú conozcas cuál es la posición y el lugar que Cristo te ha dado en esta vida. ¿Dónde Dios nos ha puesto? ¿Dónde el Señor nos ha colocado? Hermano, nosotros debemos de ocuparnos de nuestra salvación con mucho temor y temblor. No porque la vamos a perder, sino teniendo cuidado de no estar involucrados con las cosas de este mundo. Dios es bueno y Dios quiere favorecernos y Dios quiere bendecirnos, pero siempre hay un precio que pagar. Y lloro al Señor que nuestras vidas sean vidas que las consagremos y las dediquemos al Señor. Vamos a orar.